Listo, chicos. Definamos entonces lo que es en cambio una serie geométrica. Pero antes de eso les quiero hacer una aclaración. Este valor R que nosotros calculamos solamente nos sirve para determinar si es que es convergente o divergente. Igual este valor Q. Nada más, no nos da el valor de la suma. ¿Cuál es un típico error que se comete? Es asignarle el valor de ese límite a esta suma. Nosotros en el ejercicio que hicimos ahorita, en el criterio de la raíz, obtuvimos este 1 sobre E. Este 1 sobre E solo nos sirve para esto, miren, para concluir que la serie es convergente. Pero nosotros no sabemos cuánto vale esta suma. ¿Cuál les digo que es el típico error? Tomar el valor de ese límite y decir, mi suma vale esto de acá. De hecho, no siempre se puede hallar el valor de estas sumas. ¿Cuál es una suma que nosotros sí podemos calcular? Precisamente cuando nosotros tenemos una serie geométrica. Entonces, ¿qué es una serie geométrica? Miren, chicos. Es una serie que puede escribirse de esta forma. 1 más x al cuadrado, más x al cubo, y así sucesivamente. X es un número que puede ser real o que puede ser complejo. Les voy a poner un ejemplito acá, miren. 1 más 3 al cuadrado, más 3 al cubo. Y miren, les voy a poner otro ejemplo acá. 1 más y al cuadrado, más y al cubo. Estas dos de aquí son series geométricas. Eso no es una serie geométrica esta de aquí, chicos. Sí, ¿no es cierto? Es una serie geométrica para x igual a 3. En este caso, esta es una serie geométrica para x igual a y. ¿Es convergente nuestra serie geométrica si el módulo de x, si el módulo de este número que puede ser real o complejo, es menor que 1? Si en cambio nuestro módulo es mayor o igual que 1, la serie es divergente. En este caso, x es igual a 3, el módulo de eso es mayor que igual que 1, la serie es divergente. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una serie geométrica convergente de elementos reales igual? Uno, y luego seguiría un medio, un cuarto, así sucesivamente. ¿Por qué dices tú, primero que nada, que esta es una serie geométrica? Por definición de serie geométrica, por la forma que tiene. Exacto, simplemente porque si nosotros le comparamos por cómo está definida una serie geométrica, sí vemos que sí tiene la misma forma. ¿Por qué esta serie que nos dio el compañero sí es convergente? Porque el módulo es menor que 1. Exactamente. Veamos esta serie de acá. Esta es una serie geométrica, pero es compleja, miren. El x es igual a y. Esta es una serie geométrica, ¿convergente o divergente? Ahí sí. Divergente. ¿Ya? ¿Por qué es divergente? El módulo sería 1. Exacto. Entonces esta serie es divergente. Alguien, porfa, que me dé un ejemplo de una serie geométrica convergente, pero con elementos complejos. Podemos tomar x igual a un y medios, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la serie asociada a este valor? 1 más y medios al cuadrado, más y medios al cubo, y así al infinito. Esta sería una serie geométrica convergente donde nuestro x es complejo. Esta es una de las dos series que nosotros vamos a ver, donde nosotros sí podemos calcular el valor de esta suma. Y esta suma va a ser igual a 1 sobre 1 menos x. Hagamos estos ejemplos de acá. Primero que nada, veamos si esa de ahí es una serie geométrica. Sí, profe, que inicia con 1 y tenemos como x igual a 2. Entonces tú dices porque le podemos escribir como. Díctame, por favor. 1 más 2 al cuadrado y más 2 al cubo. Y Exacto. así sucesivamente. Entonces, esta sí es una serie geométrica, porque le podemos escribir de esta forma. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para darnos cuenta
si es que esta serie geométrica es convergente o divergente. ¿Cuánto vale el x en esta serie? 2 sería. Este módulo es mayor o igual a 1 o menor o igual que 1. Mayor. ¿Y qué dice el criterio? Cuando tenemos una serie geométrica cuyo módulo de x es mayor que 1, ¿qué es esa serie? Divergente. Como x es igual a 2, es decir, el módulo de x es mayor que 1, la serie es divergente. Veamos este de acá abajo. Veamos si le podemos escribir a esta serie de esta forma. ¿Qué opinas? ¿Es geométrica o no es geométrica? Sí, sí es geométrica, ¿Cómo lo escribirías tú? como una suma de potencias de un medio. O sea, tú dices esto, ¿no es cierto? 1 más 1 medio al cuadrado más 1 medio al cubo. Entonces aquí el x es igual a 1 medio, el módulo de x es menor que 1, la serie es convergente. Veamos este otro ejemplo de acá. 1 medio más 1/4 más 1/8 más 1/16. Todas estas series que nosotros vimos, sean o no sean convergentes, empezaban en 1. Así tiene que ser nuestra serie y esta de aquí empieza en 1 medio. Sin embargo, les voy a mostrar algo que sí es posible hacer con las series. Fíjense cómo le voy a manipular. Voy a sacarle de factor común a toditos los términos de esta serie el 1 medio, miren. 1 medio por 1 más 1 medio más 1/4 más 1/8. Y miren, fíjense ahora en esta que está dentro de este paréntesis. Esta sí es una serie geométrica. Es exactamente la misma que vimos acá arriba en realidad. Y nosotros vimos que esa serie es convergente. ¿Por qué nosotros podremos concluir que toda esta serie es convergente? Nosotros vimos más antesito este criterio de acá. Dice que si tenemos dos series y las dos están multiplicadas por números, toda esa serie es convergente. Pero beta puede ser 0, es decir, nosotros podemos tener esto nomás. Entonces, si tenemos una serie convergente multiplicada por una constante, todo eso también es convergente. Lo que está en rojo es convergente y si está multiplicado por 1 medio, eso significa que por el criterio de la linealidad, la serie es convergente. Además, fíjense lo que dice aquí. Si nuestra serie geométrica es convergente, nosotros podemos calcular el valor de su suma como 1 sobre 1 menos x. Entonces, el valor de esta suma ha sido igual a 1 sobre 1 menos x, que es igual a 1 medio, es igual a 2. En este caso, fíjense cómo sí podemos calcular el valor de nuestra suma. Ahorita nosotros vimos arribita que esta suma, como es una serie geométrica convergente, vale 2. ¿Cuánto valdrá esta otra suma de acá? 1. Exacto. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces, miren lo que dice este ejercicio. Dice que tenemos que mostrar que esta suma se puede expresar como la suma de dos series geométricas y que debemos calcular esa suma. Le podemos separar en dos sumas, miren. La una desde n igual a 1 hasta el infinito de 3 a la n sobre 6 a la n. Y la otra, la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de 2 a la n sobre 6 a la n. Podemos expresarle a esto como 2 a la n por 3 a la n. Eso es 6 a la n. Vamos a poder simplificar ese 3 a la n en el numerador con este de acá en el denominador. Y acá también, miren, 2 a la n sobre 2 a la n por 3 a la n. Se simplifican estos dos. Me queda la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 2 a la n. Y aquí me queda la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre 3 a la n. 1 medio, después 1/4, pero bueno, pongámosle mejor así, 1 medio al cuadrado, más 1 medio al cubo, y así sucesivamente. Y acá lo mismo, miren, 1/3 más 1/3 al cuadrado, más 1/3 al cubo, y así sucesivamente.
Voy a sacar de factor común 1/2. Y de esta de acá voy a sacar de factor común 1/3. Aquí me quedaría 1 más 1/2 más 1/2 al cuadrado y así sucesivamente. Y aquí tendríamos 1 más 1/3 más 1/3 al cuadrado y así sucesivamente. Lo que nos decía el problema es que verifiquemos que podemos expresarle a esta serie como una suma de dos series geométricas. En realidad, nosotros aquí acabamos de ver que le podemos expresar como una combinación lineal y después nos piden calcular el valor de su suma. Primero para eso tendríamos que ver si es que estas sumas son convergentes. Como aquí nuestro x es igual a 1/2, el módulo de x es menor que 1 y esta serie es geométrica y convergente. Lo mismo para el caso de abajo. En este caso el x en cambio es igual a 1/3, el módulo de x también es menor que 1 y la serie es geométrica y convergente. En el caso de una serie geométrica convergente podemos calcular el valor de esta suma, miren, como 1 sobre 1 menos x. ¿Cuánto vale este de aquí? X de aquí 1/2. ¿Cuánto vale este x de acá? 1/3. ¿Cuánto es esto? Es 2, 3/2. Y mi pregunta es la siguiente. A nosotros nos están pidiendo el valor de esta suma de acá, miren chicos, que en últimas es 1/2 de lo que está en negro más 1/3 de esto que está en negro. Nosotros solo calculamos el valor de estas dos sumas, miren. Esto de aquí vale 2 y esto de aquí 3/2, perdón. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros hallamos el valor de toda la suma? Reemplazando el valor de estos, claro, 1/2 por 2, ¿no es cierto? Más 1/3 por 3/2. Esto es 3/2. Esto ha sido nuestra suma. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?